A principios de mes, el Superior Tribunal de Justicia eligió autoridades y reeligió al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez como presidente de ese cuerpo. Y hoy lo tenemos aquí en estudios. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pues por segunda vez reelecto en el Superior, va a encarar su tercer año al frente del cuerpo. Bueno, ¿qué? así es. Bueno, este ha sido un año muy particular. La verdad que según como uno lo mire, se pasó rápido, pero también cuando uno hace una retrospectiva se pone a ver todo lo que ha pasado y verdaderamente ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso porque evidentemente tuvimos que estar muy atentos a cuál fue la evolución o involución de la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, básicamente el Superior se tuvo que repensar por la pandemia, básicamente, y drásticamente cambiar el modo de la prestación del servicio. Sí, la verdad que sí, salvando el primer momento que fue de gran incertidumbre porque la medida adoptada por el gobierno nacional y replicada por el gobierno provincial nos llevó casi a todos los poderes judiciales a adoptar la decisión lógica que era fijar un periodo de feria extraordinaria que inicialmente fue por 15 días, que luego se fue prorrogando. Cuando ya vimos que la cosa se extendía, digamos, comenzamos a diseñar un plan de retorno a la actividad paulatino que nos permita comenzar a prestar el servicio normalmente sin resentir la salubridad o sin poner en riesgo el aspecto sanitario, ¿no? ¿Y cómo fue el paso a la virtualidad que tuvieron que dar obligadamente también? Bueno, eso fue también parte de todo este diseño y este replanteo, ¿no? Es decir, afortunadamente contamos con un área especializada, que es la Dirección de Informática, que estaba abocada al desarrollo de un software a mediano plazo para tratar de producir el tránsito hacia el expediente digital, pero en el medio tuvimos que idear algo que nos permita en lo inmediato poder encontrar una herramienta que permita hacer presentaciones, hacer notificaciones por medios virtuales y de esta manera facilitar también un esquema de turnos muy similar al que han utilizado otras entidades y de esta manera logramos poder poner en funcionamiento, ¿no?, el servicio de justicia. ¿Y usted cree que en este sentido, más allá de los cuidados con el personal del Poder Judicial, en relación a las garantías que tiene que dar el Poder Judicial, funcionó la virtualidad en esto? Sí. Yo creo que sí, porque están previstas una serie de, digamos, de medidas, porque en definitiva las presentaciones son a efectos de que puedan cumplir con los plazos, ¿no? De igual manera se fija luego una etapa para que los profesionales puedan hacer sus presentaciones del escrito en formato papel. Hemos ideado unas receptorías de escritos en la planta baja, cosa de que los profesionales no tengan que dirigirse a cada uno de los juzgados y de esta manera está de alguna manera salvaguardado el derecho y la tranquilidad del profesional que sabe que el escrito que presentó ingresó en el momento que lo ha hecho, ¿no? Y la verdad que no hemos tenido ningún cuestionamiento en términos de que algunos que presentó el escrito le hayan tenido por no presentado o algo parecido, ¿no? Así es que evidentemente ese aspecto ha funcionado correctamente. ¿Cuáles de estas cuestiones o de estos cambios creen que llegaron para quedarse? Es decir, que han mostrado una eficacia para la vida cotidiana del Poder Judicial. Bueno, esto evidentemente, este sistema, que es un programa que se llama Forum, que nació como algo transitorio, pero evidentemente es una muestra de hacia dónde vamos, ¿no? O sea que yo creo que este va a ser un módulo que se va a incorporar al programa macro, ¿no?, que es el que está trabajando la Dirección de Informática, que en un futuro inmediato esperamos poder contar y que de esa manera logremos esta transición, ¿no?, de lo que es el formato papel al expediente digital, ¿no? De hecho, eso ustedes vienen trabajando. De hecho, están trabajando en un nuevo sistema de gestión judicial y así, bueno, las grandes crisis como generan, que te quitan, también te dan posibilidades, ¿no? Y ustedes tienen acá una gran posibilidad de acelerar esos procesos. Esta fue, si se quiere, una
una puesta a prueba impensada, pero obligada, ¿no? Acerca de cómo debe ser el sistema que debemos diseñar para, digamos, poder llegar a este objetivo, a esta meta que es la del expediente electrónico, ¿no? Para lo cual está trabajando un equipo de expertos en materia informática, en programación, en la dirección prácticamente de manera constante, y que hoy por hoy además están dándole prioridad a lo que es el Código Procesal Penal, que es lo que ya entró en vigencia y que ya se ha implementado en 2 circunscripciones y que es, digamos, lo que más rápido está requiriendo de una respuesta que acompañe, ¿no? Este cambio de paradigma que supuso este nuevo código, con las herramientas procesales y las cuestiones tecnológicas, ¿no? Que sean acordes a este cambio. Y ya que lo menciona, ¿cómo está con eso? Porque está, por un lado, el Código Procesal Penal, pero también están otros códigos ahí dando vueltas, ¿no? En este momento está en la legislatura, está el Código Procesal Civil, ya tiene aprobación de diputados, civil y comercial, ¿no? Y en este momento también se está trabajando y me toca integrar la comisión por parte del Poder Judicial, que ha redactado el anteproyecto de Código Procesal Administrativo, donde semanalmente estamos haciendo reuniones virtuales donde participan diferentes estamentos, ¿no? Facultad de Derecho, colegios de abogados, Fiscalía de Estado, etcétera, ¿no? Y tengo entendido que también está avanzado el Código Procesal de Familia, el Código Procesal Laboral, es decir, en un corto plazo, no sé si el año que viene, pero probablemente estemos también ya contando con nuevos códigos procesales, ¿no? Que todos, si se quiere, tienen un punto en común, que es incorporar las herramientas tecnológicas, la oralidad, ¿no? La inmediatez, que es lo que en definitiva durante mucho tiempo se ha reclamado, ¿no? Al Poder Judicial para poder cumplir con los plazos razonables. Y el ¿no? objetivo de ustedes acá, ¿a qué plazo es pasar a la oralidad con respaldo de archivo virtual y eliminar el papel? No, bueno, eso 2 a 3 años. Bueno, no es mucho tampoco. No. El programa macro que nosotros lanzamos en febrero de este año, es decir, antes de la pandemia, contemplaba un periodo de 3 años más o menos de ejecución, que se vio parcialmente alterado, digamos, por la pandemia, pero a la vez recibió un fuerte impulso con la necesidad de idear este mecanismo, que es el programa Forum, que es el que se diseñó para lograr las presentaciones electrónicas y las notificaciones, ¿no? Doctor, lo llevo ahora del ámbito de la gestión de la justicia a una persona de derecho como es usted, para preguntarle sobre lo que pasa en este tiempo de pandemia y de aislamiento, en el que en algunos casos, bueno, lo han llamado como parte de un estado de excepción, que hemos cedido algunos derechos, algunas libertades, entendiendo que había un bien superior para cuidar, que era la salud. Hoy en día hay mucha discusión respecto a quién limita, quién permite entradas, egresos, ingresos. ¿Cómo ve usted esta realidad? Bueno, evidentemente la situación hoy, quizás uno puede hacer un balance, ¿no? Y uno puede quizás formular alguna crítica acerca de si realmente fue acertado o no haber dispuesto tan temprano esta situación de aislamiento, ¿no? Pero evidentemente, como se dice habitualmente, con el diario del lunes es fácil formular este tipo de apreciaciones. La realidad, y me incluyo en ella también, es que realmente no sabíamos con qué nos enfrentábamos y hacia dónde íbamos, ¿no? Lo cierto es que esto provocó, y en un inicio la verdad que prácticamente es unánime la aceptación del hecho de que estábamos ante una grave crisis, ante una grave emergencia sanitaria, y que evidentemente la adopción de medidas como las que se adoptaron eran necesarias para justamente salvaguardar esta situación, ¿no? Ahora, es cierto que esto ha provocado que la ciudadanía en general esté en una situación de hartazgo en cierto punto, sobre todo cuando vio que en un primer momento no se producían contagios masivos o no habían decesos. Hoy nos encontramos con que estamos ya, lamentablemente, con
muchos fallecidos y mucha gente conocida, porque siempre pasaba en otro lado, pero cuando uno empieza a ver que el problema le toca a gente cercana, verdaderamente uno empieza a tomar dimensión, ¿no? Evidentemente que en principio las medidas se presumen que son legítimas, ¿no? Es decir, en el sentido en que están enderezadas a evitar la propagación del virus. Ahora, habrá que ver en cada caso concreto, ¿no?, si las restricciones que se imponen para evitar la propagación son razonables, son proporcionadas, ¿no? Y en esto evidentemente no hay una receta única, no hay una respuesta única. Es decir, habrá que ver en cada caso, y esto lo hemos visto por ahí lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se consideró irrazonable la restricción que limiten la libertad de expresión, el derecho a reunirse para expresarse, claro, ¿no? Y lo cual nosotros, quizás viéndolo en nuestra realidad, veíamos que por lo menos en el arranque era impensado que alguien se pueda reunir a manifestar, ¿no? Pero tuvimos otro tipo de problemas, digamos. Tuvimos otros límites en las fronteras interiores, claro, tuvimos problemas con provincias cercanas, incluso con Corrientes, ¿no? Y los municipios también, ¿no? Claro, a eso le sumamos el hecho de que somos un país federal, pero no obstante hay determinadas cuestiones que son competencia del gobierno federal. Una de ellas tiene que ver, es decir, el tema de la salubridad pública es una facultad concurrente entre nación, provincia y municipios, ¿no? En principio, todos debieran seguir la misma línea en la medida en que la medida esté enderezada a prevenir o a mitigar el efecto de la pandemia, ¿no? Es decir, claro, puede haber casos donde en algún punto se haya producido un exceso, ¿no? Es decir, algún municipio que se haya extralimitado o alguna provincia que haya aplicado restricciones que superan el marco de razonabilidad. Y bueno, en cada caso Formosa, la justicia, por ejemplo, ¿no? En la justicia se ha pronunciado, ¿no? La justicia, la Corte, por ejemplo, se ha pronunciado ahora, en algunos casos, ¿no? ¿Cómo volvemos de esto? Porque usted me dice, cada caso concreto hay que analizarlo, pero también sabemos que no hay justicia que aguante, así como dicen, no puede haber un policía para cada persona cuidando que cumpla, sí, no hay justicia que pueda dedicarse a cada caso individual. ¿Cómo volvemos de esta cesión de derechos que, si se quiere, hicimos? A ver, yo no lo veo que hayamos hecho, usted dice el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Claro. A ver, que hay derechos, digamos, por la situación también, ¿no? Hay derechos que son, digamos, inalienables, ¿no? Y de alguna manera ningún poder es absoluto, es decir, hay que buscar un punto medio, un punto de equilibrio. Habrá que ver cuando esto se vaya superando, realmente ir viendo cada situación. Por ejemplo, va a haber incluso seguramente muchos planteos judiciales de personas que se han visto afectadas de manera excesiva con relación al resto, ¿no? Lo que se llama han sufrido un sacrificio especial o diferenciado del resto. No quiero aventurar un caso, ¿no? Porque si alguna vez nos llega a tocar resolver, pero digo, para cada uno esto en el caso, claro. Y también hay otra cuestión, que acá se espera que cada ciudadano se comporte de manera razonable, es decir, trate de cumplir responsablemente con sus deberes, ¿no? Porque en definitiva, cuando la responsabilidad individual no funciona, es donde comienzan a generarse todas estas situaciones que escapan justamente porque vivimos en un Estado de Derecho y no es posible pensar que haya un vigilante por cada ciudadano, es que hay una cuota de responsabilidad individual que le cabe a cada individuo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, por ejemplo, a las situaciones donde se generan encuentros masivos o no respetan el distanciamiento, no utilizan las medidas de protección y se generan contagios que en ahora, definitiva... Doctor, eso la mirada ahí está puesta en el ciudadano, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gobernantes que se pudieron haber extralimitado? ¿Usted cree que puede haber planteos también en este? Obviamente que sí, ¿no? Evidentemente el gobernante que siempre está, digamos, de alguna manera sujeto al escrutinio de las decisiones que adopta, ¿no? Es decir, y las decisiones en la medida en que provoquen, por eso digo, si hay una afectación
particular en un supuesto determinado que excede en la normal tolerancia que todos hemos padecido, bueno, seguramente habrá algún tipo de reclamación contra el Estado y o contra el funcionario si esa persona afectada considera que su situación ha sido, digamos, ha superado el umbral de tolerancia, ¿no? Doctor, ¿qué espera para el año 2021 desde su posición de presidente del cuerpo? ¿Qué se plantea como objetivo a cumplir en este año? Sabiendo además que el año no sabemos cómo va a ser, ¿no? Bueno, justamente, por eso, una cosa es lo que nos proponemos y deseamos y anhelamos y otra cosa es lo que quizás, siendo más realista, podemos llegar a entender que puede llegar a suceder, ¿no? Es decir, nosotros anhelamos verdaderamente cumplir con el plan de acción que hemos de alguna manera diagramado en lo que fue el anteproyecto de presupuesto, ¿no? Es decir, culminar con las obras que tenemos en ejecución y encarar nuevas, de nuevas dependencias, poder cumplir con la cobertura de las vacantes que por ahí que se van produciendo, y cumplir y culminar con la implementación, en el caso del Código Procesal Penal, y poder ir logrando las adecuaciones tecnológicas, lo cual requiere contar con los recursos para poder cumplir con el cronograma de implementación. Porque implementar significa fundamentalmente contar con la infraestructura edilicia adecuada y contar con los medios tecnológicos adecuados, ya sean computadoras, videocámaras, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros logramos cumplir con lo que tenemos de alguna manera programado y no hay alguna situación que altere, porque la idea es que la tendencia debiera ser a mermar, ¿no? Es decir, la pandemia debiera ir controlándose con o sin vacuna. Yo creo que los casos debieran comenzar a controlarse, con lo cual espero que así sea, que la pandemia no sea un obstáculo para cumplir con lo que es el funcionamiento pleno del Poder Judicial durante el año 2021. En la acordada de su elección, ustedes plantean 2 o 3 cosas en la conversación que tuvieron con los otros ministros, ¿no? Que es ser más celosos en la selección del personal para prestar seguramente mejor calidad de servicio, y plantean ahí como un déficit, o yo por lo menos lo leí así, en cuanto a la comunicación externa de la justicia en relación a, supongo yo, la sociedad. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? No, puede ser que en definitiva lo que se trató de plasmar allí fue una síntesis, si se quiere, de lo que fue la experiencia de este año, ¿no? Es decir, yo no veo que haya un problema de comunicación, pero somos conscientes que debemos llegar con nuestras decisiones a la sociedad, es decir, debemos llegar en un lenguaje comprensible a la sociedad para que de alguna manera digamos, el servicio de justicia cumpla con su objetivo, ¿no? No solamente resolver el conflicto puertas adentro o entre las partes, sino que también la decisión se erija como digamos, un pronunciamiento que la sociedad en general pueda comprender, ¿no? Si usted tuviera que hacer un balance ya rápido, ¿cómo está la justicia de Corrientes? Yo creo que está bien, en términos generales. Digamos, tenemos prácticamente todos los fueros están funcionando correctamente. La producción en términos de causas judiciales ha sido relativamente normal para lo que fue el año, es decir, en términos cuantitativos al menos hemos logrado una producción similar a la de años anteriores. Estoy pensando en el Superior Tribunal, pero entiendo que también esto se ha dado en los tribunales inferiores. Obviamente, como en todos los casos, puede haber algún planteo, algún cuestionamiento concreto, puntual, pero canalizable a través de los resortes institucionales, ¿no? Es decir, ya sea la fase de superintendencia del Superior Tribunal o bien el Consejo de la Magistratura, en aquellos casos que se produzca alguna denuncia contra algún magistrado, pero fuera de eso, digamos, creo yo está funcionando correctamente, ¿no? Doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Estábamos hablando con el presidente reelecto del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez.